Buenos días. Bien, esta es la cuarta y última clase de transferencias energéticas en la cual vamos a explicar, recuerden que de la clase anterior veníamos explicando los mecanismos físicos mediante los cuales la energía se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿bien? O también se llaman mecanismos de transferencia de calor. En la clase anterior hablamos de conducción y en esta clase vamos a hablar de convección, ¿bien? Que es el segundo mecanismo. Radiación no la vamos a explicar en primer año, radiación se explica en segundo año, ¿bien? Porque hay que saber, para entender radiación, hay que conocer algo de algo que se llama ondas electromagnéticas, y eso se ve en segundo año. Bien, hay que saber algunas cosas, recordar algunas cosas que han visto en química para poder entender cómo funciona el procedimiento o el mecanismo de convección. Bueno, en principio, la convección es un mecanismo de transferencia de calor que se produce en fluidos, ¿bien? Hay dos tipos de fluidos, los líquidos y los gases. Los fluidos son aquellos que pueden, bueno, es difícil explicarlo sin decir la palabra fluir, pero que pueden desplazarse, ¿está bien? Desplazarse por el espacio. Por ejemplo, los gases avanzan, ¿sí? Los gases se mueven, ¿sí? Se pueden desplazar, pueden atravesar recovecos, ¿bien? Los líquidos también avanzan, se pueden derramar, pueden cambiar su forma. Son distintas características que tienen los fluidos. Los sólidos no son fluidos, estos no pueden moverse, no pueden fluir, uno lo deja así y vengo mañana y está exactamente igual. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa con los fluidos? Cuando los fluidos, esto vale tanto para líquidos como para gases, así que yo voy a poner de ejemplo el aire. ¿Bien? El aire es un fluido. Si uno pudiera mirar, recuerden que el aire, al ser un gas, tiene moléculas en movimiento, ¿sí? Y moléculas levemente separadas. Esas son características que poseen todos los gases. Pero cuando uno le da temperatura, cuando uno le da energía a un gas, al aire, por ejemplo, cuando el aire se calienta, las moléculas se energizan y empiezan a moverse. Y al moverse, empiezan a separarse más entre ellas. Así que si yo tuviera que comparar a nivel microscópico, ¿no? ¿Sí? Si pudiera ver las moléculas, el aire frío con el aire caliente, vería que las moléculas del aire frío están ligeramente más unidas, ¿sí? No se tocan entre sí, siguen separadas porque el gas es así, que las del aire caliente, que están más separadas. ¿Por qué? Estas están más energizadas, tienen más movimiento y se separan. En esos movimientos tienden a separarse. Cuando las moléculas están más separadas, ¿qué es lo que produce esto a nivel externo, a nivel macroscópico? Que el aire, a todos los fluidos les pasa esto, disminuye su densidad. Y al disminuir su densidad, hace de que se mueva y se puede desplazar, porque los fluidos se mueven y se desplazan, se pueda desplazar por sobre el aire frío. El aire caliente siempre tiende a ubicarse por encima del aire frío. A veces hay un error, es un error esto, en que digan el aire caliente es más liviano que el aire frío. Eso es un error. No es más liviano ni más pesado, porque si uno dice que es más liviano, quiere decir que es un aire que pesa menos. Y eso es un error. No tiene nada que ver el peso del aire aquí. Lo que tiene que ver es un concepto que se llama densidad. No vamos a usar esta clase para explicar densidad porque está pensada para otra cosa. Así que, si no se acuerdan, bueno, van a tener que revisar un poquito ahí esos conceptos, ¿sí? El caso es que siempre que hay aire, que estamos calentando aire, repito, para todos los fluidos y para los líquidos y para los gases, siempre que estamos calentando un fluido, el aire en este caso, el aire caliente tiende a ubicarse siempre por encima del aire frío, por una diferencia de densidad, ¿bien? El menos denso sube, el más denso baja. Esa sería la idea. Por ejemplo, esa es la razón, mis queridos alumnos, por la cual los calefactores siempre van en el piso. ¿Cómo funciona un calefactor? Esto es un calefactor, está en la pared, este es el piso, y hay una persona que está disfrutando de su calefactor. El calefactor lo que hace es, le transfiere calor al aire. Entonces, el aire se calienta, ¿bien? El aire recibe energía, recibe calor. ¿Qué aire? Bueno, el que está cerca del calefactor. ¿Bien? Entonces, recibe energía ese aire. Al recibir energía, sus moléculas se separan. ¿Bien? Y al separarse las moléculas del aire, nada de esto se ve, hay que imaginárselo. Al separarse sus moléculas, el aire tiende a subir, el aire caliente. Cuando sube el aire caliente, entonces arriba que había aire frío empieza a bajar, porque se empieza a mover el aire. ¿Bien?
El aire caliente sube, el aire frío baja. Y el aire frío baja y recibe calor. ¿Bien? Entonces, al recibir calor, ese aire frío se calienta y vuelve a subir y empieza a bajar. Entonces, a lo largo de un rato, todo el ambiente se ha calefaccionado. ¿Sí? Si ustedes se suben a una silla o a una escalera en la cocina, por ejemplo, que es un lugar donde suele haber siempre algo encendido, van a ver que el aire del techo, que está más cerca del techo, está mucho más caliente que el de abajo. Arriba hay más calor, porque el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Es una muy mala idea ubicar los calefactores en el techo. No puede decir, bueno, ¿quién ubicará los calefactores en el techo? Sí, es raro, pero a veces uno entra en algún lugar donde no hay un calefactor, sino que hay una pantallita de esas encendidas, ¿sí? Y la ponen en el techo y no sirve. ¿Por qué? Porque si uno ubicara el elemento calefactor en el techo, calefaccionaría el aire caliente y el aire caliente quedaría arriba ya, y abajo queda el aire frío. Entonces, tengo un calefactor arriba, abajo me sigo muriendo de frío preguntándome qué pasa que no calienta, y porque el aire queda arriba, el aire caliente. ¿Sí? Todo lo contrario es el aire acondicionado. El aire acondicionado enfría. ¿Bien? Entonces, el aire acondicionado sí tiene que ir en el techo. El aire acondicionado, los aires acondicionados se ubican bien arriba. ¿Por qué? Porque al enfriar aire, enfrían el aire que está arriba y ese aire empieza a bajar, porque el aire más frío baja. Y empieza a bajar el aire frío y empieza a subir el aire caliente. Entonces, siempre voy a estar haciendo circular el aire. Cosa que hay que saber. Bueno, la convección. La convección es un mecanismo de transferencia de calor que se produce por movimiento de corrientes de fluido. ¿Sí? El fluido, corrientes, pueden ser corrientes de líquidos o corrientes de gases. ¿Sí? Hay que imaginarse un fluido que se mueve permanentemente, pero por diferencia de densidad. Para explicar esto este es el caso más clásico que hay, pero es muy bueno para entender lo que es la convección. ¿Cómo se calienta una olla con agua? Cosa imprescindible, ¿sí? Hay que saber esto, las cosas hay que saberlas. ¿Cómo se calienta el agua en una olla? ¿Cuáles son los procedimientos físicos? ¿Cuál es el mecanismo? Es la convección. Entonces vamos a esto que es muy simple, que todos en algún momento han visto una olla en la cocina calentándose. Bueno, ¿cómo se explica desde el punto de vista físico? Imaginen una olla que está en la hornalla, ¿bien? Con agua, para algunos fideos, por ejemplo. Bueno, si hacemos un corte para ver cómo es por dentro, vamos a ver el agua ahí, ¿bien? La hornalla, la olla en general puede ser, generalmente son metálicas las ollas, ¿sí? Vamos a suponer de aluminio, y hay que recordar la clase anterior a esta. Entonces, si miramos este pedacito a ver lo que ocurre, cómo son las transferencias energéticas, vamos a ver de que esta es la olla, ¿sí? Como es de aluminio, como es un metal, tiene electrones sueltos. Recuerden la clase anterior. Aquí, como todos los metales, el aluminio tiene electrones libres. Esta es la fuente de calor, y estas que están aquí es agua, son moléculas de agua, ¿bien? Que tienen una ligera separación, ¿bien? Que están en movimiento, todo se mueve. Recuerdan la teoría cinética de la materia, ¿bien? Bueno, el caso es que el calor va a atravesar la olla, ¿sí? Va a pasar por acá. Yo hago así una flechita indicando que está pasando la energía, está pasando el calor por aquí. El calor atraviesa la olla por conducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque los metales son muy buenos conductores y tienen electrones sueltos que pueden colisionar y golpearse entre sí para que la onda de calor vaya avanzando. Entonces, aquí tenemos calor por conducción. Pero una vez que el calor llega a esta zona, empieza a pasar hacia el agua, ¿sí? Hacia las moléculas de agua. Ahí. Cuando las moléculas de agua reciben el calor, cuando empiezan a absorber el calor, empiezan a moverse más. Y al moverse más empiezan a separarse de esta forma. Y cuando se separan, disminuyen su densidad, por lo tanto tiende a subir esa agua. Y empiezan a generarse adentro de la olla corrientes, o sea, zonas de agua que suben y que bajan. El agua de menor densidad, el que está un poco más energizada, más caliente, tiende a subir y el agua fría empieza a bajar. Entonces el agua empieza a moverse aquí, ¿bien? De esta manera, y se genera lo que se llama corrientes de convección. El agua de menor densidad sube, el agua de mayor densidad baja. El agua caliente sube, el agua fría baja.
y se mueve, ¿sí? Basta con que tengan ustedes un poco de tiempo y se queden observando el agua cuando se va calentando, van a ver que en algún momento el agua empieza a moverse adentro. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué se mueve si no hay nadie ahí revolviendo la olla, ¿no? Bueno, se mueve por diferencia de densidad, se mueve por corrientes de convección. Por supuesto que este movimiento, a medida que el agua fría baja, y cuando baja, recibe calor y su densidad disminuye, y esto empieza a moverse hasta que toda el agua se uniformiza en su temperatura. ¿Bien? Hay que escribir esto. Hay más ejemplos cotidianos de convección, muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Pero, como no tenemos lugar para explicarlos, esa va a ser tarea para mis alumnos, ¿sí? Uno de los ejemplos es cómo se forma el viento, ¿sí? Nosotros aquí vivimos en una zona de muchísimo viento, de hecho ahora hay mucho viento, y el viento se genera, entre otras cosas, por convección, ¿bien? Pero eso será tarea para mis alumnos. Hasta luego.